Buenos días, mi nombre es Sabina y hoy les voy a exponer sobre este artículo llamado Human Gut Microbiome Viewed Across Age and Geography de estos autores. Entonces, los autores indican que se acostumbra a ver la variación genética entre las poblaciones con frecuencias alélicas, pero que otra fuente de ver esta diversidad puede ser el montón de genes en nuestra comunidad en la microbiota. Además, indican que realizar un muestreo de población amplio con grupos de humanos que representen diferentes etapas de la vida y tradiciones culturales puede ofrecer como una oportunidad para descubrir cómo esta microbiota evoluciona durante los años. Básicamente, ellos como objetivo propusieron comprender si existen patrones discernibles de maduración funcional de las comunidades intestinales de bebés y niños sanos que viven en zonas geográficas y culturalmente distintas. Lo que hicieron fue obtener muestras fecales de individuos de familias de estos dos pueblos del Amazonas. Aquí. Y estos eran separados como de 10 millas entre ellos. También familias que viven en estas 4 comunidades rurales de Malawi, las cuales están separadas de entre 10 a 70 millas, y también obtuvieron muestras de familias de estas áreas en Estados Unidos. Entonces, en total se obtuvo muestras fecales de 531 individuos de 151 familias, 100 de Venezuela, de 19 familias, 115 de Malawi, de 34 familias, y 316 de Estados Unidos, de 98 familias. A estas muestras, básicamente lo que hicieron fue extraerle el ADN, lo secuenciaron y se obtuvo como los tipos filogenéticos presentes en la microbiota de cada individuo. Entonces, los autores dividieron el paper en 4 partes. La primera, buscaron cambios en la composición filogenética en comunidades en función de la edad y la población. Entonces, se obtuvo datos de ARN ribosomal bacteriano de la región V4 de la subunidad 16S, esto en 326 individuos de la edad de 0 a 17 años. De estos, 83 eran de Malawi, 65 amerindios y 178 de Estados Unidos. Además, 202 adultos de 18 a 70 años, de los cuales 31 eran de Malawi, 35 amerindios y 136 de Estados Unidos. Entonces, los sets de datos los analizaron con un algoritmo que mide básicamente la similitud entre las comunidades microbianas, y esto basado en el grado que sus taxas comparten de longitud de la rama en el árbol de la vida bacteriana. Entonces, lo que encontraron fue que la composición filogenética del microbioma bacteriano evoluciona a un ambiente de tipo adulto después de los 3 años en las 3 poblaciones. También que la variación interpersonal es significativamente más grande entre niños que entre adultos. En tercero, encontraron diferencias significativas como en la composición filogenética de la microbiota de los individuos de todas las edades entre los diferentes países. Esto con una diferencia muy marcada entre estados versus Malawi y el Amazonas. Los autores indican que esto se puede deber a las tradiciones culturales y geográficas de ambos clústeres. Y entre Malawi y Venezuela también se encontraron diferencias, pero estas diferencias no se encontraron entre los pueblos o regiones dentro de los mismos países. Cuarto, también la diversidad bacteriana aumenta con la edad en todas las poblaciones, donde la microbiota de los individuos de estados es la menos diversa comparada con las otras 2 poblaciones. Y estas diferencias fueron notables en niños mayores a 3 años y no en individuos menores. Después de esto, realizaron una correlación de Spearman para determinar cuál taxón cambian conforme la edad aumenta en las 3 poblaciones. Y se obtuvo una muestra de 110 individuos en total, de los cuales 24 eran bebés de 0 a 5 meses, 60 eran niños y adolescentes de 6 meses a 17 años, y 26 eran adultos que son de 17 años y más. Entonces, se encontró esta especie, Bifidobacterium longum, muestra un decrecimiento significativo conforme aumenta la edad en las 3 poblaciones. El 75% de los bebés tienen miembros de este género, y este continúa su dominancia en las comunidades, inclusive durante el primer año de vida, aunque su representación disminuye
en este periodo. Esto tiene sentido, ya que se ha visto que este género está asociado con la tolerancia a la lactosa. Además, utilizaron una técnica de Machine Learning, esta llamada Random Forests, esto para identificar niveles de especies definidas como unidades taxonómicas operativas, que son estos los OTUs, para diferenciar la composición de la comunidad en niños y adultos, esto en las 3 poblaciones. Este análisis lo que hizo fue confirmar la dominancia de Bifidobacterium en la microbiota de los bebés, y en adultos se encontró diferentes composiciones entre las poblaciones de estados versus los otros 2 países. De las 92 OTUs con un nivel predictivo alto, 73 fueron sobre representadas en adultos de Amazonas y Malawi. 23 son de este género, Prevotella, la cual está asociada a dietas con alta fibra. Y entre Malawi y amerindios también hay cambios, pero las diferencias no son tan extremas como Estados Unidos versus estos 2 países. 28 OTUs distinguieron los niños de estados versus los otros 2 países. Igual 3 del género Prevotella están sobre representados en la microbiota de niños de Estados Unidos, diferente a los resultados en adultos. 21 OTUs son discriminatorios entre Malawi y Amazonas en los microbiomas de bebés, y 18 de estos son de la familia Enterocasa. Cosas así. Entonces, acá podemos ver el número de OTUs observados en función de la edad. Y podemos observar cómo la diversidad bacteriana aumenta conforme la edad. Y que la estadounidense, que está representada aquí por el azulito, se ve que es la menos diversa. Podemos ver acá que son los niños que habíamos dicho de menores de 3 años, que no es tan diversa conforme a los adultos. Entonces, otro punto del proyecto fue ver cambios funcionales compartidos en el microbioma conforme los niños crecen. Se utilizó un dataset de 110 individuos para caracterizar la representación de grupos de genes funcionales. A estos los llamaron el Enzyme Commission Numbers, en el microbioma de niños y las localizaciones geográficas diferentes. Se determinó de nuevo que los niños son diferentes entre ellos, pero también que son muy diferentes en términos de las funciones que se encuentran en el microbioma. No se encontraron heces únicos de adultos o únicos de bebés, e inclusive no se encontraron diferencias en el número de estos en adultos comparados a niños. Lo que hicieron fue utilizar un software como basado en un modelo de Poisson para identificar estos heces que difieran significativamente entre los bebés y adultos independientemente de su localidad. Y se identificaron 1008 y 530 fueron significativamente mayores en adultos. Se observó que el microbioma de bebés está enriquecido con genes en la biosíntesis de folato de novo, mientras que en los adultos tienen mayor representación de genes que metabolizan ese folato de la dieta y lo reducen a tetrahidrofolato. También vieron que la mayoría de las enzimas involucradas en la biosíntesis de cobalamina aumenta con la edad. Y estas 2 vías de cobalamina y folato están vinculadas por medio de la metionina sintasa. Entonces, la relativa poca abundancia de heces involucrados en la biosíntesis de cobalamina en bebés puede estar correlacionado con la poca representación de miembros de Bacteroidetes, Firmicutes y Archaea en la microbiota de estos. Y aunque la vía de biosíntesis de esta de cobalamina está bien representada en los genomas de Bifidobacterium, Streptococcus, Lactococcus y Lactobacillus, los cuales dominan en la microbiota de los bebés, este gen se observó que está truncado en bebés, mientras que en contraste algunos de los organismos de estos organismos contienen heces involucrados en la biosíntesis de folato. Además de estos, los heces involucrados en biosíntesis de vitamina B7 y B1 son significativamente mayores en microbioma de adultos. Random Forests dio como resultado que las heces involucradas en fermentación, metanogénesis, metabolismo de arginina, glutamato, aspartato y lisina son mayores en adultos, mientras que las involucradas en el metabolismo de cisteína, fermentación y encontradas en bacterias de ácido láctico
además de 6-fosfogluconato deshidrogenasa, son representados principalmente en los bebés. Ahora sí, otro punto del paper era ver diferencias en las funciones del microbioma dependientes de la población y la edad. 476 de estos heces fueron identificados como significativamente diferentes entre bebés de Estados Unidos versus Malawi y amerindios. La diferencia más notable fue en las vías de biosíntesis de vitamina y metabolismo de carbohidratos, donde los bebés de Malawi y amerindios tienen mayor representación de heces pertenecientes a la biosíntesis de vitamina 2. Esta diferencia no es evidente en adultos. Básicamente la vitamina B2 se encuentra en productos lácticos como carne y leche materna, perdón. También en estas comunidades se sobrerepresenta genes involucrados en la utilización de glucanos y durante su crecimiento y transición a una dieta dominada por polisacáridos derivados de plantas se muestra un decrecimiento de estos. Mientras que en infantes de estados el gen de la alfa-fucosidasa aumenta. Y esto se piensa debido a que las dietas de estas poblaciones son ricas en azúcares. También se encontró que la ureasa puede ser utilizado como un biomarcador. El gen de esta tiene como una representación mayor en la microbiota de bebés de Malawi y amerindios. Y además decrece con la edad, mientras que en Estados Unidos siempre tiene una baja representación. La ureasa juega un rol en el reciclaje de nitrógeno cuando la dieta es deficiente en proteína. Entonces, análisis en 126 genomas indicaron que estas 5 especies de acá que poseen el gen de la ureasa tienen una representación alta en bebés de Malawi y amerindios comparados con bebés de Estados Unidos. Ahora, en adultos, se encontró un total de 1.349 heces, donde 893 son significativamente diferentes entre las poblaciones de estados versus Malawi y amerindios. Y mientras que 445 son diferentes entre Malawi y amerindios. Entonces, la población de Malawi y amerindios se sabe que tiene una dieta rica en maíz y yuca. Y los heces que codifican para glutamato sintasa tienen mayor proporción en estas poblaciones. Esto también pasa en los microbiomas de animales herbívoros. También la alfa-amilasa, la cual participa en la degradación del almidón, está sobrerepresentada en estas poblaciones. Ahora, con respecto a la dieta estadounidense, esta es muy rica en proteína y la degradación de glutamina es sobrerepresentada en esta población. Esto también sucede con los mamíferos carnívoros. También se encontraron varios heces involucrados en la degradación de otros aminoácidos en la población de estados. Además, otros involucrados en la biosíntesis de vitaminas, metabolismo de xenobióticos, mercurio reductasa, metabolismo biliar, de la sal biliar. Y esto se dice que probablemente es debido a que tienen una dieta muy rica en grasas. Por último, vieron el efecto del parentesco en el microbioma en diferentes países. Se piensa que las diferencias en las estructuras sociales pueden influenciar la transmisión vertical de microbiota entre los miembros de una familia. Para esto, lo que hicieron fue analizar gemelos mono y disigóticos y se encontró que la microbiota en adultos gemelos monocigóticos no es más similar que en los disigóticos. Y esto lo que indica es que la heredabilidad del microbioma es baja. Y esto mismo se encontró en gemelos de 1 a 12 meses, en niños menores de 3 años y en adolescentes. Además, también se piensa que las madres biológicas influencian en la microbiota a la hora del parto, pero al analizar madres de gemelos adolescentes en estados, se encontró que su microbiota no es similar a la de sus hijos. Además que padres y madres que no están genéticamente relacionados, pero viven juntos, tienen una microbiota más similar entre ellos que miembros de la familia que no cohabitan. Y esta similitud se vio en las 3 poblaciones estudiadas. Entonces, a modo de conclusión, los autores indican que se debe estudiar una amplia población de personas sanas a lo largo del tiempo en términos de edad, geografía y tradiciones culturales, ya que así se pueden encontrar diferencias en el microbioma que son únicas de esas localizaciones y estilos de vida.
Además, se debe de entender cómo las presiones de la occidentalización están provocando cambios en este microbioma. Además, por último, indican que debido a la necesidad de políticas sobre agricultura sostenible y mejorar la nutrición, es importante entender cómo estos deben de ser acorde a diferentes condiciones culturales para que, consecuentemente, sean acordes a cada microbioma de cada población. Y esto sería de mi parte. Muchas gracias. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre este artículo que se llama Geography, Ethnicity or Subsistence Specific Variations in Human Microbiome Composition and Diversity, que es un review de Gupta y colaboradores. Y bueno, una vez el profe en una clase nos había dado la pregunta de que si los microbiomas eran solo una moda o si era un tema para quedarse. Y bueno, la mayoría, si no es que todo el grupo, habíamos coincidido en que es un tema que vino para quedarse, pero a pesar de esto no podemos negar que esas investigaciones, las investigaciones sobre este tema se han puesto de moda en los últimos años. Lo que pasa es que muchas de esas investigaciones representan poblaciones de zonas urbanizadas y hasta hace poco se han hecho esfuerzos por caracterizar el microbioma de poblaciones étnicamente diversas. Estos estudios han demostrado que hay variaciones importantes en el microbioma de individuos saludables dependiendo de las etnias a las que pertenecen. Y esas variaciones en el microbioma deberían ser tomadas en cuenta al momento en que se vayan a identificar biomarcadores en base al microbioma para enfermedades diferentes. Entonces el artículo lo que hace es resumir la información sobre el microbioma, pero desde una perspectiva geográfica, también étnica y de estilo de vida, que es como lo que dice en el título. Y también lo que hace es que divide la información entre los 5 hábitats principales del cuerpo, que sería la cavidad oral, el tracto respiratorio, la parte gastrointestinal, la parte del tracto urogenital, que en realidad lo que hablan es de microbioma vaginal, y también el microbioma en la piel. Entonces lo que voy a hacer es primero como mencionar los highlights o lo más importante que mencionan de cada uno de estos 5 hábitats del cuerpo, y al final voy a hablar un poco más sobre las conclusiones en generales que ellos tienen sobre como el microbioma en general que se podría esperar dependiendo de diferentes zonas geográficas. Ok, entonces primero viene la microbiota gastrointestinal, que este es el hábitat del cuerpo que tiene más diversidad de especies, y una disbiosis acá se relaciona con desórdenes metabólicos, obesidad, diabetes o también alergias. Los estudios entre poblaciones que se centraron en esta microbiota hablaban más que todo de 2 temáticas, que eran la influencia de la etnia y el estilo de vida del hospedero en la estructura del microbioma, y también la posible correlación entre las variaciones del microbioma y la susceptibilidad a enfermedades. En cuanto a los estilos de vida, los investigadores analizaron 3 tipos: los cazadores recolectores remotos, las poblaciones agricultoras y ganaderas, y las poblaciones de zonas urbanizadas, específicamente de Estados Unidos y de Europa Occidental. Los estudios revelaron patrones generales en la evolución. Los recolectores tienen una mayor diversidad en la microbiota, y esta diversidad va a ir disminuyendo de manera gradual conforme la occidentalización, entre comillas, de las comunidades. Entonces se cree que esto se da porque evolutivamente los cazadores recolectores se ven beneficiados por tener una mayor diversidad en la microbiota, ya que eso les permite tener una mayor estabilidad intestinal y también una mayor flexibilidad funcional que les ayudaría a aguantar la presencia de patógenos y también de fluctuaciones drásticas en la dieta, lo cual sería súper común porque la dieta dependería de la fuente de alimento que tuvieran en el momento. Y bueno, la composición de la microbiota también varía. Por ejemplo, se ve que los cazadores recolectores y agricultores poseen Prevotella y Treponema, y ambas bacterias se han asociado a poder procesar alimentos o vegetales más fibrosos, y estas no se encuentran en las poblaciones de zonas mucho más urbanizadas que tienen acceso a alimentos más procesados. En cuanto a las etnias y diferencias geográficas, no se ve que hayan patrones tan claros, pero sí se reportó que hay una especificidad del microbioma según sitios geográficos. Además,
En muchos casos del estilo de vida mostró que tiene más efectos significativos sobre el microbioma que la etnia del hospedero o que el origen geográfico. Y justo con el estilo de vida se notó que la dieta es un factor influyente, que al final la dieta va a depender mucho del estilo de vida. Y también se vio que hay evidencia de que el parasitismo y el qué tan presente está en una población puede también afectar la composición del microbioma de esta. En cuanto a la microbiota oral, los autores mencionan varios estudios que llegan a la conclusión de que esta varía según el lugar de origen del hospedero. Por ejemplo, un estudio menciona que los microbiomas orales de personas de Alaska, Alemania y África difirieron entre e intrapoblaciones. También se muestra más evidencia puntual sobre los cambios de la microbiota según la etnia. Mencionan un estudio que comparó el microbioma de grupos étnicos que viven en Estados Unidos, comparó el de negros no latinos, blancos no latinos, chinos y latinos. Y se encontró que 33 de 77 géneros cambiaban de manera significativa su abundancia entre los grupos. De hecho, se puede identificar la etnia de una persona al identificar su microbiota subgingival, o sea, la microbiota como debajo de la encía. Y en este caso, como las personas tienen estilos de vida parecidos, porque pues, todas viven en el mismo país, entonces las diferencias se atribuyen más a variaciones morfológicas a nivel dental, que son muy comunes de cada etnia. Eso específicamente para africanos americanos y para caucásicos. Lo que pasa es que también hay otro estudio que contradice eso, en donde lo que hicieron fue analizar secuencias de ARN 16S y de muestras de saliva de 120 individuos de 12 países distintos. Entonces eran 10 individuos por cada país y estaban países como China, Alemania, Turquía, el Congo y bueno, varios más. Y entre esos países no se encontraron diferencias significativas de la microbiota en la saliva, pero lo que sí se vio fueron que las abundancias relativas de cada género sí variaban dependiendo de la zona. Otra cosa que encontraron fue que en cuanto a los efectos de la dieta, curiosamente también hay literatura que se contradice. Un estudio analizando la microbiota de la saliva de 4 poblaciones en Alaska con dietas distintas no encontró diferencias en la comparación de la microbiota, pero por otro lado sí se vieron diferencias en 3 grupos africanos, en donde un grupo que antes era cazador-recolector en Uganda presentó mayor diversidad que los grupos agricultores de lugares de Sierra Leone y del Congo. Ahora, como un dato curioso, los pigmeos de Batwa, que son esta población de Uganda que mencioné anteriormente, poseen una baja incidencia de caries y eso lo relacionan a que tienen una alta presencia de esta bacteria que suele tener un papel muy importante en la homeostasis del pH de la boca. Y bueno, eso me pareció interesante. En el caso del microbioma del tracto respiratorio, acá es donde hay menos información y en donde menos se habló en el artículo. Porque bueno, antes se pensaba que los pulmones eran un ambiente estéril, entonces fue allá hasta que hubieron más avances de metodologías moleculares que se pudo observar que en realidad sí hay microbios que están viviendo ahí. Y esto puede ser la razón por la que la mayoría de los estudios en esta revisión se centraran más que todo en la microbiota del tracto superior del sistema respiratorio, es decir, en nariz y en la faringe. A pesar de que estaba como este desbalance de información, no se encontró que hubiera una diferencia en la microbiota entre la zona del tracto superior, o sea, entre la nariz y la faringe, con la microbiota que se puede encontrar en los pulmones, con la única excepción de esta bacteria que está acá, que está exclusivamente en los pulmones. Y acá tampoco se encontró evidencia de que hubieran diferencias en el microbioma según regiones geográficas. Y este fue el único hábitat del cuerpo en el que no se encontraron evidencias de este tipo. Con el microbioma de la piel se vieron que hay varios estudios que sugieren que enfermedades como la dermatitis atópica, la psoriasis, rosácea, acné y otras son causadas frecuentemente por disbiosis en la piel. En este caso, los autores mencionan que la colonización de la microbiota de este ambiente va a depender de varios factores, y esos factores van a ser la edad, el sexo, el clima, la localidad geográfica y también factores exógenos ambientales. Por ejemplo, un estudio que ellos mencionan comprobaba o comparaba la microbiota en las manos de mujeres estadounidenses y de mujeres de Tanzania, y encontró que las mujeres de Tanzania tenían bacterias que estaban mucho más asociadas a la tierra y al suelo, pertenecientes a estos dos grupos que están acá. Y en cambio las estadounidenses no. Eso lo atribuyen a que las estadounidenses pasan más tiempo en zonas cerradas o en ambientes cerrados
y tienen más contacto con superficies secas, no tanto con la tierra. Además de esas comparaciones, se menciona un estudio en Hong Kong que introduce el concepto de panmicrobioma, que esto hace referencia al número total de especies en una población específica. Entonces, en este estudio lo que se ve es que el panmicrobioma aumenta si se toman en cuenta poblaciones de diversos países. Y esto ellos lo atribuyen o lo interpretan como que las variaciones del microbioma entre varios países es bastante amplia. Entonces, si yo introduzco más países en mi estudio, mi panmicrobioma va a ser mucho más amplio porque las especies de cada uno de esos países van a ser distintas. En el microbioma vaginal, se sabe que el lactobacillus es uno de los componentes mayoritarios, pero hay estudios que indican que en algunas mujeres sanas el lactobacillus puede ser sustituido por otro tipo de bacteria que puede ser cualquiera de estas que aparece acá. Por ejemplo, en mujeres norteamericanas de etnia negra, blanca y asiática dominaba lactobacillum en un 51-96%, pero en mujeres belgas lo que dominaba era bacteroides y dominaba con un 34%. Además, también se ha visto que en mujeres norteamericanas, asiáticas, blancas y negras, las proporciones del microbioma varían, en donde el lactobacillus puede ser más abundante en mujeres blancas y asiáticas. Y en cuanto a las mujeres negras, se ve que más bien prevalece las bacterias anaeróbicas y no tanto el lactobacillus. Todavía no se tiene claro si estos cambios son debidos a la genética o características ambientales, pero también se ha notado que variaciones en algunas poblaciones tienen correlación no solo con la etnicidad de las personas, sino que también se ha encontrado que el menor consumo de alcohol y la falta de embarazos o el no haberse embarazado se relaciona con la presencia de bacterias que se pueden relacionar con la vaginosis. Ahora sí, ya viendo esta información pero de un enfoque un poco más geográfico, el estudio también lo que quería era señalar la microbiota propia de cada zona geográfica y que estuviera presente en todas las poblaciones. Entonces, esto los autores lo denominan como microbioma nuclear o como microbioma central, dependiendo cómo uno lo traduzca. Pero bueno, la cosa es que para el microbioma gastrointestinal ellos encontraron 25 géneros comunes en todas las poblaciones de 12 países distintos. Esto a pesar de que la abundancia de los géneros variara muchísimo entre población y población. Entonces, por ejemplo, con bacteroides, este fue dominante en personas de Estados Unidos, China, España y Dinamarca, pero fue lo opuesto en personas de Malawi, Perú, Rusia, Venezuela y Suecia, con porcentajes súper diferentes como se pueden ver acá. Ahora, con el microbioma de la saliva, encontraron solo 15 géneros compartidos entre poblaciones de 13 lugares diferentes. Y esos 15 géneros representaban un 41, un 33, 58 y 65% del microbioma total para el Congo, Sierra Leona, Uganda y Bolivia respectivamente. Esos porcentajes los explican por cambios por efecto de la dieta, de estilo de vida y también del uso de antibióticos. Ahora, para el microbioma vaginal encontraron solo 5 géneros comunes o 5 géneros compartidos entre poblaciones, pero esos 5 géneros representaban solo el 0.1% de toda la microbiota de este hábitat del cuerpo. Y esto lo encontraron solo para 7 poblaciones de 4 zonas diferentes. Entonces los autores hicieron un PCA y lo que encontraron fue que en realidad sí hay como un microbioma nuclear para cada nicho o para cada hábitat del cuerpo, pero a pesar de esto, distintas bacterias son las que van a dominar los microbiomas de individuos dependiendo del origen geográfico y también étnico, que es lo que se puede ver un poco más como con el largo de las flechas de cada una de las cajitas. La que está acá es la del microbioma gástrico, la de este lado es la del microbioma oral y esta es la del microbioma vaginal. Al final, ya después de analizar todas las diferencias entre microbiomas, entre poblaciones, entre etnias, las diferencias entre abundancia, entre los diferentes nichos, hábitats del cuerpo, entonces los autores llegan a 3 conclusiones principales, que son las siguientes.
La primera es que todas estas variantes en el microbioma que les acabo de mencionar terminan cuestionando bastante la universalidad de estrategias terapéuticas basadas en el microbioma. Y bueno, lo que se aconseja es que entonces los esfuerzos clínicos que se hagan en este tema se hagan desde un enfoque más geográfico, para que sean mucho más acoplados a la microbiota que ya está en esa población. La segunda es que ellos creen que manipulaciones en el microbioma en base al conocimiento que se tiene de poblaciones de países occidentales urbanizados, o sea, de poblaciones específicamente de Estados Unidos y de Europa Occidental, este conocimiento podría causar efectos adversos si se aplican a poblaciones que son distintas, o sea, poblaciones que no sean de estas áreas. Y claro, eso es la mayoría del resto del mundo. Y bueno, también lo último que ellos mencionan es que además de poder realizar terapias según la zona geográfica, se necesita conocer muy bien los parámetros propios de cada población y del ambiente y cómo estos parámetros van a terminar afectando esa comunidad microbiana específica. Entonces, al final, también ellos lo que dicen es que se ocupa pues mucha más investigación sobre el microbioma y enfocado a diferentes poblaciones de diferentes lugares geográficos y diferentes etnias. Y bueno, esto es lo que mencionan los autores y las conclusiones del artículo, pero a mí me surgieron muchas otras interrogantes a partir de todo esto que les acabo de explicar. Por ejemplo, pensando en lo de los bancos de microbioma, entonces, ¿en qué manera deberían estar estructurados? Y más a nivel geográfico, más a nivel étnico. Eso haría que un banco mundial de microbioma fuera sumamente difícil de diseñar debido a todas las variabilidades que se encuentran entre poblaciones y entre diferentes nichos y hábitats corporales entre cada población. Entonces, es muy interesante pensar en eso y en pensar en cómo toda la tecnología y toda la información sobre el microbioma se va a ver en años futuros, porque es mucho más variable, mucho más distinta y mucho más complejo de lo que podríamos pensar. Gracias.